¿Te suena esta historia? No es una historia de grandes tragedias ni de villanos de película. Es una historia mucho más silenciosa, mucho más íntima. Es la tuya. Empieza cada mañana. No con el sonido de un gallo, sino con la sirena de una batalla que ya has perdido de antemano. El despertador. Ese grito electrónico que rasga el silencio de tus sueños y te devuelve a una realidad que no has elegido, sino que simplemente te ha sucedido. Tu primer movimiento del día no es un acto de poder, sino de rendición. La mano, con una memoria perezosa y experta, busca a tientas el botón de snooze. 9 minutos, solo 9 minutos más de tregua, pero no es una tregua, es una negociación con la mediocridad. Es el primer eslabón que forjas en las cadenas invisibles que te atarán durante las próximas 16 horas. Te dices a ti mismo que es solo un momento, un pequeño lujo, pero sabes en lo más profundo de tu ser que es la primera mentira del día. Y la primera mentira siempre abre la puerta. Todas las demás, cuando finalmente la presión de la responsabilidad se vuelve insoportable, te incorporas, pero no te levantas. No todavía. El segundo ladrón ya está esperando su turno. Tu móvil. La pantalla se ilumina y con ella un torrente de información inútil inunda tu cerebro aún adormecido. Vidas ajenas, editadas para la perfección. Noticias diseñadas para generar ansiedad. Notificaciones que te recuerdan obligaciones que ya te pesan. Estás empezando tu día consumiendo, no creando. Estás llenando tu mente con el ruido del mundo antes de haber tenido la oportunidad de escuchar tu propia voz. Es un veneno lento, un goteo constante de distracción que ahoga cualquier atisbo de intención. Tu potencial, que durante la noche parecía infinito, se encoge con cada scroll, con cada like, con cada titular alarmista. Y así sales de la cama no con energía, sino con un déficit. Ya vas tarde, ya estás a la defensiva. La mañana no es un campo de oportunidades. Es un campo de minas que solo intentas atravesar sin que nada explote. El desayuno, si lo hay, es un trámite. El café es una necesidad, no un placer. Te vistes con el piloto automático encendido. La mente ya perdida en un laberinto de preocupaciones futuras y arrepentimientos pasados. ¿Recuerdas ese proyecto que ibas a empezar? ¿Ese libro que ibas a leer? ¿Esa llamada que ibas a hacer? Se han convertido en fantasmas que habitan en los rincones de tu conciencia, susurrándote lo que podría ser mientras tú te vistes para ser un día más lo que siempre has sido. El día transcurre en una niebla de semi-atención. En el trabajo te sientas frente a la pantalla, pero no estás realmente ahí. Tu cuerpo ocupa una silla, pero tu mente es un fugitivo. Saltas de un correo a otro, de una tarea a otra, sin terminar ninguna. La ilusión de la multitarea, ese gran ladrón del foco, te hace sentir ocupado, pero no productivo. Eres como un corredor en una cinta estática, sudando, esforzándote, pero sin avanzar ni un solo centímetro. Tus grandes metas, tus sueños, esos que una vez te encendieron por dentro, ahora son solo un ruido de fondo, un eco lejano ahogado por la tiranía de lo urgente. Y las excusas, las excusas, son tu obra maestra. Un tejido de justificaciones tan perfecto y tan bien cosido que casi te las crees tú mismo. No tengo tiempo, estoy demasiado cansado, mañana empiezo. No es el momento adecuado. Son el narcótico que usas para adormecer el dolor del potencial desperdiciado. Cada excusa es un ladrillo más en el muro de tu prisión invisible, un muro que tú mismo construyes, día tras día, decisión tras decisión. Deseas una vida diferente. La ves en las películas, la lees en los libros, la intuyes en los momentos de silencio. Una vida con propósito, con vitalidad, con libertad financiera. Una vida en la que tu cuerpo es fuerte, tu mente es clara y tus acciones están alineadas con tus valores más profundos. Anhelas esa versión de ti, pero luego miras tu cuenta bancaria que se vacía más rápido de lo que se llena. Miras tu reflejo en el espejo y ves el peaje que el sedentarismo y la mala alimentación están cobrando. Miras tu calendario y solo ves una sucesión de días idénticos. Una rueda de hámster que gira y gira sin llevar a ninguna parte. La frustración es un nudo en la garganta, un peso en el pecho. No es una ira explosiva, es una implosión lenta y constante. Un vacío sordo que intentas llenar con distracciones baratas, más series, más comida basura, más tiempo perdido en el abismo digital. Pero el vacío sigue ahí, porque no se puede llenar desde fuera. Es un agujero con la forma exacta de la persona que se supone que debería ser. Llega la noche, el final del día, y con ella la fatiga. Pero no es la fatiga satisfactoria del que ha luchado una buena batalla. Es el agotamiento tóxico de la inacción, el cansancio de haber arrastrado tus propias cadenas todo el día. Te metes en la cama, en el mismo lugar donde empezó tu rendición, y el ciclo se prepara para repetirse. Prometes que mañana será diferente, que mañana te levantarás a la primera, que mañana irás al gimnasio, que mañana empezarás, pero esa promesa ya suena hueca. La has pronunciado tantas veces que ha perdido todo su poder. Es solo un ritual para poder conciliar el sueño, una nana para callar al crítico que vive dentro de ti, y mientras el techo te devuelve la mirada,
Una pregunta fría se abre paso en la oscuridad, una pregunta que te hiela por dentro. ¿Cuántos mañanas más estás dispuesto a desperdiciar antes de que no quede ninguno? La vida, tu única vida, no puede seguir así. Algo tiene que romperse. Y entonces, ocurre. No es un trueno, no es un terremoto, es algo mucho más devastador. Es un silencio. El silencio que sigue a una oportunidad perdida, una llamada que no contestaste, un correo que dejaste para luego, una puerta que se cierra con un clic tan suave que apenas se oye, pero que resuena en tu alma como el portazo de una celda. Fue un fracaso, no uno de esos fracasos épicos que se cuentan en las biografías, sino uno de esos pequeños y sórdidos fracasos cotidianos, una promesa rota a alguien que te importa, un proyecto clave que se va al traste no por falta de talento, sino por falta de diligencia. Un momento en el que necesitabas estar presente, enfocado y fuerte, y en su lugar estabas ausente, disperso y débil. Esa noche, el agotamiento no te lleva directamente a la cama, te lleva al baño. La luz fría y blanca del fluorescente es implacable. No hay filtros, no hay ángulos favorecedores. Solo estás tú y tu reflejo, y por primera vez en mucho tiempo, realmente miras. No te limitas a comprobar si tienes algo entre los dientes o si necesitas afeitarte. Miras más allá de la superficie. Ves las líneas de cansancio que no vienen del trabajo duro, sino de la preocupación constante. Ves la opacidad en tus ojos, el brillo perdido de alguien que ha dejado de luchar por lo que quiere y se ha conformado con lo que le toca. Ves al capitán de un barco, que ha entregado el timón a la marea y ahora se queja de las rocas. Y en ese espejo, la torre de excusas que has construido con tanto esmero durante años empieza a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. No tengo tiempo se desmorona al recordar las horas perdidas en el abismo infinito del scroll. Estoy demasiado cansado se convierte en polvo al recordar que la energía no se gasta, se invierte. Y tú llevas años sin invertirla en nada que merezca la pena. Mañana empiezo suena como la broma cruel, que siempre ha sido. Cada justificación, cada mentira piadosa que te contabas para poder dormir por la noche, se revela como lo que es el testimonio de un cobarde. El dolor de esa honestidad desagudo es un cuchillo que se clava hondo, pero debajo del dolor hay algo más, una extraña sensación de alivio. Porque en el momento en que dejas de mentirte, recuperas una fracción de tu poder. En ese instante, la imagen del espejo cambia. Ya no ves a una víctima de las circunstancias, del sistema, de la falta de oportunidades. Ves a un cómplice. Ves al autor intelectual de tu propia mediocridad. Ves al carcelero que se queja de la celda que él mismo ha diseñado. Y esa visión, aterradora como es, también es liberadora. Porque si tú eres el problema, significa que también eres la solución. Es aquí donde la batalla cambia de naturaleza. Dejas de mirar hacia afuera buscando un enemigo, un culpable, y te giras hacia adentro. Te conviertes en un detective en la escena de tu propio crimen, el crimen, del potencial desperdiciado, y empiezas a verlos, no como un fantasma abstracto llamado pereza, sino como una red de saboteadores concretos y organizados. Los ves con una claridad que te hiela la sangre. Ves al primer ladrón, el que te roba el amanecer, disfrazado de 9 minutos más en la cama. Ves al segundo, el que te roba el foco, escondido en la luz azul de la pantalla de tu móvil. Ves al ladrón de tu energía en cada elección de comida procesada, en cada día sin mover el cuerpo. Ves al ladrón de tu compromiso en la palabra luego, en la palabra mañana. No es un enemigo, es un ejército de hábitos invisibles que has estado alimentando y entrenando durante años, y han estado operando en la sombra, desmantelando tu voluntad pieza por pieza, sin que tú te dieras cuenta. Y aquí estás, en este preciso momento. La revelación te golpea como una ola de agua helada. Te encuentras en una encrucijada, pero no hay múltiples caminos, solo hay dos. Un camino es el que ya conoces, es cómodo, está bien asfaltado por la costumbre. Es el camino de seguir igual, el camino de aceptar la derrota silenciosa de cada día, de seguir negociando con la mediocridad, de dejar que los ladrones sigan sacando tu vida hasta que no quede nada de valor. Es un camino que parece seguro, pero su destino es una certeza absoluta, el arrepentimiento. El dolor sordo y permanente de mirar atrás y preguntarte quién podrías haber sido. El otro camino es diferente. Es escarpado. No está señalizado. Está lleno de la incomodidad del cambio. Es el camino de la guerra. Una guerra contra ti mismo. Contra esa versión de ti que se ha acomodado en la jaula. Es el camino de levantarte cuando cada fibra de tu ser grita que te quedes. Es el camino de decir no a la distracción fácil y sí al esfuerzo que construye. Es un camino que exige un pago por adelantado en forma de disciplina y sacrificio. Su destino es incierto, pero su promesa es la única que importa. La posibilidad de convertirte en la persona que siempre has sabido que puedes ser. La elección es binaria. No hay término medio. No puedes cruzar un abismo en dos saltos. O te quedas en tu lado en la prisión familiar, o saltas hacia la libertad desconocida. Y mientras sigues mirando a ese extraño en el espejo, una verdad fundamental cristaliza en tu mente.
Una verdad tan simple y tan poderosa que lo cambia todo. Has estado esperando a sentirte motivado, esperando el día en que te despertarías con ganas de comerte el mundo, con una energía inagotable y una claridad perfecta. Has estado esperando una señal, un empujón, un milagro, y ahora lo entiendes. La gran mentira que te ha mantenido paralizado. La motivación no viene antes de la acción. La motivación es la hija de la acción. No te sientes motivado para ir al gimnasio. Vas al gimnasio y después de arrastrarte, de sudar, de superar la resistencia, es entonces cuando la sientes. La oleada de endorfinas, el orgullo, la motivación para volver mañana. No te sientes motivado para empezar ese proyecto difícil. Te sientas, escribes la primera frase, haces la primera llamada, resuelves el primer pequeño problema. Y es ese pequeño progreso el que enciende la llama de la motivación para continuar. La acción es la chispa. La motivación es el fuego que crece a partir de ella. Has estado intentando encender un fuego sin una sola chispa. Esta revelación no es una opinión, es una ley de la física del alma. El universo no recompensa la intención, recompensa la acción. Y con esa certeza, el dilema se disuelve. La decisión ya no parece una elección, sino una inevitabilidad. Continuar en el viejo camino ya no es una opción, porque ahora sabes que es un suicidio a cámara lenta. El ciclo de la autocompasión y las excusas tiene que romperse. Tiene que romperse hoy, no mañana, no el lunes, ahora, en este baño, bajo esta luz implacable, con el único testigo de tu propia alma reflejada en el cristal. Tomas una decisión, no una promesa, vacía como las de cada noche. Es un contrato firmado con sangre, un juramento de guerra. No vas a intentar ser mejor, vas a desmantelar sistemáticamente a los enemigos que viven dentro de ti, uno por uno. Vas a lanzar una ofensiva total, una semana, 7 días, para cazar a cada uno de los 7 ladrones, 7 batallas para recuperar tu soberanía. La niebla en tu mente empieza a disiparse, reemplazada por la fría y afilada claridad de un plan. Ya no eres un prisionero a la deriva, eres un guerrero preparándose para la batalla. La guerra no empezaba mañana, la guerra empezaba ahora, y el primer ladrón, el que te robaba el amanecer, tenía las horas contadas. La decisión está tomada, el contrato está sellado, pero un juramento hecho en la desesperación de la medianoche es solo aire, es una promesa escrita en el agua. El verdadero campo de batalla no es el espejo del baño, es la trinchera de tu cama a las 6 de la mañana. Ahí es donde se gana o se pierde la guerra, no en grandes declaraciones, sino en el primer movimiento del día. Y aquí empieza el primer día de tu nueva vida, el día 1, la batalla contra el ladrón del amanecer. Suena la alarma, el mismo grito electrónico de siempre, pero hoy algo es diferente. Tu cuerpo, por puro instinto, inicia el movimiento de siempre, el brazo extendiéndose como una serpiente perezosa hacia el móvil, buscando el botón de snooze, buscando esos 9 minutos de falsa paz, de rendición negociada. Pero tu nueva conciencia, afilada y brutal, lo detiene. Es un veto, una orden que corta el circuito del hábito. La regla es simple, no negociable. Cuando suena la alarma, tus pies tocan el suelo. No hay debate, no hay deliberación, es una ley física. El sonido es la causa, el movimiento es el efecto. Sientes la resistencia, es física, los músculos se quejan. El calor de las sábanas es un imán poderoso, una sirena que te canta para que te quedes en la seguridad de la mediocridad un poco más. Tu mente, la vieja mente, empieza su trabajo de abogado del diablo. Solo hoy, estás cansado, te lo mereces. 9 minutos no cambiarán nada. Es una mentira dulce y persuasiva. La conoces bien, has sucumbido a ella miles de veces. Pero hoy esa voz no encuentra eco. Hoy la has identificado como la voz del enemigo. Y no se negocia con el enemigo. Con un movimiento que se siente torpe, forzado, antinatural, te sientas. Y luego, te pones de pie. Tus pies descalzos tocan el suelo frío. El shock recorre tu cuerpo. Y en ese instante, has ganado la primera batalla, la más importante. No has ganado 9 minutos. Has ganado el día entero. Has demostrado a cada célula de tu ser quién está al mando. El hombre que eras ayer se habría quedado en la cama. El hombre que eres hoy está de pie en la oscuridad mientras el resto del mundo duerme, y por primera vez no sientes el peso del día que empieza, sin el poder de haberlo conquistado antes de que siquiera amanezca. El silencio de la casa ya no es opresivo, es el silencio de un lienzo en blanco, y tú tienes el pincel. El segundo día, la batalla contra el ladrón del foco. Ayer conquistaste el tiempo, hoy tienes que conquistar tu atención. Llegas a tu puesto de trabajo, o te sientas frente a tu proyecto y el viejo enemigo te espera. La pantalla del ordenador, un portal a infinitas distracciones, las pestañas abiertas del navegador, las notificaciones del móvil vibrando con una urgencia fabricada, tu mente acostumbrada al caos. Quieres saltar de una cosa a otra, revisar el correo, mirar las noticias, responder a ese mensaje. Es la ilusión de la productividad.
El baile frenético del que se siente ocupado pero nunca avanza. Pero la nueva regla es tan implacable como la primera, una tarea, una sola cosa, la más importante, y nada más existe hasta que esté terminada. Apagas las notificaciones del móvil, no lo pones en silencio, lo apagas, es un acto simbólico. Estás cerrando las puertas al ruido del mundo para poder escuchar tu propia señal. Cierras todas las pestañas innecesarias. Tu universo se reduce a un único objetivo. Los primeros 20 minutos son un infierno. Tu cerebro, adicto a la dopamina barata de la novedad constante, grita por su dosis. Sientes el impulso casi físico de abrir una nueva pestaña, de comprobar algo irrelevante. Es un picor mental. La voz del saboteador te susurra, solo un vistazo rápido, no tardas nada, así te lo quitas de la cabeza, pero resistes, te anclas a la tarea. Cada vez que tu mente se desvía, la traes de vuelta con amabilidad pero con firmeza, como un domador con un animal salvaje. Y entonces ocurre algo mágico. Después de ese umbral de dolor, entras en un estado de flujo, el ruido se apaga, el tiempo se deforma, solo existís tú y la tarea. Las palabras fluyen, las ideas conectan, el problema se resuelve, y cuando levantas la vista, han pasado 90 minutos, y has hecho más trabajo de valor real que en los 3 días anteriores juntos. No estás cansado, estás energizado, porque la energía no se gasta con el foco, se multiplica. El hombre de ayer era una marioneta de las notificaciones. El hombre de hoy es un francotirador de la atención. Ha aprendido que el poder no reside en hacer muchas cosas, sino en hacer una cosa con una dedicación absoluta. El tercer día, la batalla contra el ladrón de la energía. Has recuperado tu mañana y tu foco, pero tu cuerpo sigue siendo el de antes, un motor que funciona con combustible de baja calidad. Hoy declaras la guerra a la comida procesada y al sedentarismo. La regla es clara, tu cuerpo es tu único vehículo en esta vida. No es un vertedero, le darás movimiento y le darás nutrientes. La primera prueba llega a media mañana. El bajón de azúcar, el deseo de algo rápido, dulce, procesado. La máquina de vending te llama. Es fácil, es rápido, es lo de siempre. Pero hoy pasas de largo, en su lugar. Bebes un vaso de agua y comes una pieza de fruta. Tu cuerpo protesta, quiere su chute habitual, pero tú aguantas. Estás reeducando tus papilas gustativas, pero sobre todo, estás reeducando tu voluntad. Luego llega la hora de mover el cuerpo. No tienes que correr una maratón, solo tienes que empezar. Unas flexiones en casa, una carrera corta por el parque. La primera vez es bruto. Cada músculo que no has usado en años grita en protesta. Tu corazón late con fuerza. El sudor te pica en los ojos. La voz del viejo tú vuelve con fuerza. ¿Ves? No puedes, es demasiado duro. Para allá. Mañana será otro día. Es la voz de la debilidad buscando la comodidad del fracaso. Pero sigues. Un paso más. Una repetición más, empujas más allá del punto donde habrías parado ayer, y cuando terminas estás sin aliento, dolorido, agotado, pero es un agotamiento limpio, un cansancio que purifica. Es el dolor del crecimiento, no el de la atrofia. Te miras al espejo, sudado y despeinado, y no ves al hombre débil que empezó, ves al guerrero que ha terminado. El hombre de ayer buscaba energía en una lata de bebida azucarada, el hombre de hoy la forja en el fuego del esfuerzo físico. El cuarto día, la batalla contra el ladrón de la claridad, y la primera gran prueba. Llevas 3 victorias consecutivas, te sientes invencible, y aquí es donde el verdadero enemigo, tu propia complacencia, prepara su emboscada. Te levantas bien, siguiendo la regla del día 1, pero algo se tuerce, una llamada inesperada, un problema en el trabajo, tu plan se desmorona antes de empezar, y caes, vuelves a reaccionar, vuelves a la multitarea, te saltas el entrenamiento, porque no tienes tiempo. A mediodía te encuentras comiendo cualquier cosa frente al ordenador, sintiendo como la niebla mental vuelve a instalarse, y con ella llega la desesperación, el sentimiento de fracaso. Lo sabía, no sirvo para esto. 3 días buenos y vuelvo a ser el de siempre. Es el momento más peligroso, el punto en el que el 99% de la gente abandona, porque la disciplina no se mide en los días que todo sale bien, se mide en lo que hace 5 minutos después de haber fallado. El viejo tú se habría rendido. Habría tirado el resto del día a la basura, prometiendo empezar de nuevo el lunes, pero el nuevo tú se detiene, respira hondo y se niega a aceptar la derrota. Saca un papel y un bolígrafo, y aplica la regla de hoy. No empezarás el resto de tu día hasta que sepas cómo quieres terminarlo. En 5 minutos trazas un plan de rescate, 3 tareas críticas que vas a completar antes de dormir, una acción de movimiento, aunque sea caminar 20 minutos, una comida limpia. No es perfecto, el día no ha sido ideal, pero lo has salvado del desastre total. Has cortado el ciclo del fracaso, y al hacerlo, has aprendido la lección más importante de todas. La disciplina no es ser un robot perfecto,
es la capacidad de volver al camino un segundo después de haberte salido. El hombre de ayer creía que un solo error invalidaba todo el esfuerzo. El hombre de hoy sabe que el error es solo una oportunidad para demostrar su compromiso real. El quinto día, la batalla contra el ladrón del compromiso. Has aprendido a levantarte, a enfocarte, a moverte y a planificar. Ahora tienes que enfrentarte al ladrón más sutil de todos. Un ladrón que se esconde en dos palabras, luego y mañana. Cada vez que pospones una pequeña acción, estás entrenando a tu cerebro para la procrastinación. Estás rompiendo una pequeña promesa contigo mismo. Y la suma de esas promesas rotas destruye tu autoconfianza. La regla de hoy es la regla de los 2 minutos. Si una tarea lleva menos de 2 minutos, se hace ahora. No se apunta, no se pospone, se ejecuta. Responder ese correo, hacer esa llamada, ordenar ese papel. Son victorias minúsculas, pero su efecto acumulativo es devastador para la pereza. Durante todo el día te conviertes en un cazador de luegos. Cada vez que la palabra asoma en tu mente, la aniquilas con una acción inmediata. Es incómodo, requiere un esfuerzo consciente, pero al final del día tu bandeja de entrada está limpia, tu espacio está ordenado, tu mente está despejada. No tienes esa nube de pequeñas tareas pendientes flotando sobre tu cabeza, drenando tu energía mental. Has aprendido que la integridad no es un concepto abstracto, es la práctica de hacer lo que dijiste que harías, y empieza por las cosas más pequeñas. El hombre de ayer era un maestro de la dilación, un acumulador de tareas pendientes. El hombre de hoy es un ejecutor. Su palabra tiene peso primero para sí mismo, y después para el mundo. Cada acción inmediata es un ladrillo más en el edificio de su confianza personal. El sexto día, la batalla contra el ladrón del descanso. Has estado en guerra durante 5 días, estás rindiendo a un nivel que no recordabas, pero una máquina de alto rendimiento necesita un mantenimiento de alta calidad. El viejo tú creía que el descanso era desplomarse en el sofá y anestesiar el cerebro con series o redes sociales hasta caer rendido, pero eso no es descanso, es disipación, es ruido. La nueva regla, el descanso es una herramienta estratégica para la recuperación, no una vía de escape. Hoy, 1 hora antes de dormir, todos los dispositivos electrónicos se apagan. La luz azul, ese ladrón del sueño, queda desterrada. En su lugar, lees un libro, meditas 5 minutos, escuchas música tranquila, hablas con alguien a quien quieres, preparas el día siguiente. Al principio, el silencio es ensordecedor. El aburrimiento te tienta a coger el móvil, pero aguantas y permites que tu mente se desacelere, que tu sistema nervioso se calme. Te metes en la cama no con la mente llena de la ansiedad y la comparación del mundo digital, sino con una sensación de paz y cierre, y duermes de verdad, un sueño profundo, reparador, que no recordabas desde que eras un niño. Te despiertas al día siguiente antes de que suene la alarma, sintiéndote no solo descansado, sino restaurado. El hombre de ayer usaba el entretenimiento basura para huir de su vida. El hombre de hoy usa el descanso activo para prepararse para ella. Entendido que el éxito en el día depende de la calidad de la noche. El séptimo día, la batalla final, la batalla contra el ladrón de la identidad. Has derrotado a los 6 ladrones externos, pero queda el más peligroso, el que vive dentro de ti, la voz del crítico interno, la narrativa que te has contado durante años. No eres disciplinado, no eres constante, siempre abandonas, no eres suficiente. De esta es la historia que ha justificado todos tus fracasos. Hoy, la regla es la más simple y la más difícil. Eres lo que haces repetidamente. Tus acciones definen tu identidad, no tus viejas historias. Te sientas en silencio y miras hacia atrás, no a los últimos 10 años, a los últimos 6 días. El crítico interno empieza su ataque. Ha sido una buena semana, sí, pero ¿cuánto durará? Volverás a ser el de antes, pero por primera vez tienes pruebas para rebatirle. Tienes evidencia. Le dices a esa voz, puede ser, pero durante 6 días. El hombre que se levantó a la primera fui yo. El hombre que se concentró en una sola tarea fui yo. El hombre que movió su cuerpo y lo nutrió fui yo. El hombre que se levantó después de caer, que cumplió su palabra, que descansó con intención. Ese también fui yo. Cada día, cada elección, cada microdecisión de la última semana no ha sido solo una tarea tachada de una lista. Ha sido un voto por una nueva identidad, un voto por el hombre que quieres ser. Y después de cientos de votos a lo largo de 6 días, la elección está clara. La vieja identidad ya no tiene poder, se ha quedado sin pruebas. Tus acciones la han matado de hambre. Te miras en el espejo, el mismo espejo del baño donde empezó todo, pero ya no ves a un extraño, no ves a un prisionero, ves al hombre que ha luchado, ves al hombre que ha sangrado, ves al hombre que ha ganado. La niebla se ha disipado por completo. La transformación no es algo que esperas que ocurra en el futuro, ya ha ocurrido. No has aprendido a ser disciplinado, te has convertido en disciplina. No has aprendido a tener el control,
Te has convertido en control. La semana de guerra ha terminado, pero la vida bajo tus propios términos, la vida del arquitecto, la vida del guerrero, esa solo acaba de empezar. Ha pasado un tiempo, meses, quizás un año. El campo de batalla de la mañana ya no existe, no porque hayas firmado un tratado de paz con la mediocridad, sino porque te has convertido en el dueño indiscutible del territorio. La guerra ha terminado. Lo que ahora existe es un ritual de poder. Del sonido de la alarma ya no es un grito de sirena, es el toque de diana de un general que se prepara para la victoria. Tu primer movimiento del día ya no es una rendición, es una declaración de intenciones. Los pies tocan el suelo antes de que tu mente tenga tiempo de fabricar la primera excusa. Te levantas en el silencio, en la quietud, en esa hora sagrada que le has robado a la noche y que el resto del mundo desperdicia. Ese tiempo antes robado ahora es tu laboratorio, es donde afilas tus herramientas, donde donde planificas, donde te preparas. No hay móvil, no hay ruido exterior, es un espacio sagrado entre tú y tu potencial. El café ya no es una muleta para sobrevivir, es un combustible de alto octanaje para un motor que ya está en marcha, un ritual que disfrutas con la calma de quien sabe que tiene el control. Sales de casa no a la defensiva, huyendo del reloj, sino a la ofensiva, dueño de tu tiempo, listo para imponer tu voluntad sobre el día. La niebla mental ha desaparecido, se ha disipado como el humo después de la batalla, reemplazada por una claridad afilada, casi dolorosa. En el trabajo, ya no eres el corredor en la cinta estática, eres el artesano, el maestro. Te sumerges en el trabajo profundo con la facilidad de un buceador que conoce las profundidades. El ruido de las notificaciones, las distracciones, las urgencias de los demás rebotan en el escudo de tu foco como balas de fogueo. Produces en 3 horas lo que antes te llevaba 3 días de esfuerzo disperso y frustrante. No porque trabajes más duro, sino porque trabajas más limpio. Has eliminado la fricción, has eliminado a los ladrones. Tu cuerpo ha cambiado. No es solo una cuestión de estética, es una cuestión de energía. Se ha convertido en un aliado, no en una carga. Lo sientes vibrar con una vitalidad limpia, la que nace del movimiento constante y del combustible adecuado. Ya no anhelas la comida basura para llenar un vacío emocional. Anhelas el esfuerzo físico para liberar el poder que llevas dentro. El cansancio que sientes al final del día ya no es el agotamiento tóxico de la inacción y la preocupación. Es la fatiga limpia y satisfactoria del guerrero que vuelve a casa después de una batalla bien luchada, sabiendo que lo ha dado todo, que no ha dejado nada en el campo. Pero no te equivoques, no pienses ni por un segundo que esto ha sido un milagro. No hubo una píldora mágica, no hubo una revelación divina que lo cambiara todo de la noche a la mañana. La transformación no fue un evento, ha sido un proceso brutalmente simple y dolorosamente repetitivo. Fue la suma de miles de decisiones correctas, de miles de no a la comodidad y de miles de sí a la disciplina. Fue forjado en el fuego de cada mañana en la que elegiste levantarte en lugar de quedarte, en el acero de cada hora en la que elegiste concentrarte en lugar de distraerte, en la presión de cada día en que elegiste moverte en lugar de estancarte. La disciplina te has dado cuenta, no es un castigo que te impones, es una promesa que te cumples, y la vida te presenta una elección fundamental, una verdad ineludible. O eliges el dolor de la disciplina, que es un dolor agudo, temporal y que pesa kilos, o, por defecto, eliges el dolor del arrepentimiento, que es un dolor sordo, constante y que pesa toneladas. El primero te construye, el segundo te aplasta. Durante años estuviste cargando con el peso invisible del arrepentimiento, preguntándote quién podrías haber sido. Hoy cargas con el peso visible del esfuerzo, sabiendo exactamente en quién te estás convirtiendo. Miremos atrás, hagamos el contraste, no para regodearnos en el pasado, sino para honrar la distancia recorrida. El hombre de antes se despertaba en una trinchera, defendiéndose de un día que le venía encima como una avalancha de obligaciones y fuegos que apagar. El hombre de ahora se despierta en un puesto de mando, observando el mapa del día y decidiendo dónde y cuándo atacar. El hombre de antes empezaba su día consumía las vidas perfectas de otros en redes sociales, consumía la ansiedad de las noticias, consumía la negatividad del mundo antes de haber producido un solo pensamiento propio. El hombre de ahora empieza su día creando, crea claridad, crea energía, crea un plan, se sirve a sí mismo primero para poder servir al mundo después desde una posición de fuerza, no de carencia. El hombre de antes era un esclavo de sus impulsos, un antojo, una notificación, un pensamiento aleatorio eran suficientes para secuestrar su atención y desviarlo de su camino. El hombre de ahora es el dueño de su voluntad, observa sus impulsos como nubes en el cielo, los reconoce, pero no permite que dicten su rumbo lo dicta su propósito. El hombre de antes pronunciaba la palabra mañana como un conjuro mágico para absolverse de la responsabilidad del presente. Mañana era su paraíso de la inacción. El hombre de ahora sabe que mañana es la palabra más peligrosa del diccionario. Sabe que la única realidad, el único campo de juego,
Es el ahora, y actúa en consecuencia. El hombre de antes veía la disciplina como una cárcel, el hombre de ahora sabe que la disciplina es la única llave que puede abrir la puerta de esa cárcel. Y esta es la verdad universal que quiero que entiendas. Esta historia no es sobre mí, es sobre ti. Tus ladrones invisibles pueden tener otros nombres, otras caras. Quizás tu ladrón no es el botón de snooze, sino la duda que te paraliza. Quizás no es la multitarea, sino el miedo a decir no. Quizás no es la comida basura, sino las relaciones tóxicas que drenan tu energía. No importa, el mecanismo es el mismo. Son patrones, son cadenas que tú mismo has forjado eslabón a eslabón con cada pequeña decisión, con cada pequeña rendición. Y la solución también es la misma. No necesitas más información, no necesitas un plan más perfecto, no necesitas esperar a sentirte motivado. Esa es la gran mentira. La motivación no es la causa de. La acción es el efecto. La voluntad no es algo que se tiene o no se tiene, es un músculo, y como cualquier músculo, se fortalece con el uso y se atrofia con la inacción. Cada vez que actúas a pesar de no tener ganas, estás haciendo una repetición, estás fortaleciendo tu voluntad. Cada vez que cedes, la estás debilitando. La vida que deseas, la salud que anhelas, la libertad financiera que buscas, la paz mental que necesitas, no están al otro lado de una gran hazaña heroica, están al otro lado de tu próxima decisión, al otro lado de hacer esa llamada que estás posponiendo, al otro lado de ponerte las zapatillas y salir a correr aunque llueva, al otro lado de apagar la pantalla y abrir el libro, al otro lado de hacer lo que sabes que tienes que hacer, especialmente cuando menos ganas tienes de hacerlo. Deja de esperar un sentimiento, empieza a crear un resultado, deja de negociar contigo mismo, empieza a darte órdenes y a cumplirlas. La persona que quieres ser no aparece por arte de magia, se construye, decisión a decisión, batalla a batalla. Así que ahora te toca a ti. El campo de batalla es tu vida, el enemigo es tu propia debilidad, y el momento es ahora. Levántate, asume el mando y declara tu nueva identidad. Que esta no sea una frase que escuchas, sino un juramento que pronuncias. Un mantra que te define a partir de este preciso instante. Escríbelo, dilo en voz alta, grábatelo en el alma. Hoy hago mismo sin voluntad. Muchos creen que para cambiar tu vida necesitas encontrar una fuente inagotable de motivación, que un día te despertarás sintiéndote como un titán, listo para conquistar el mundo, y que esa sensación mágica será el combustible que te llevará a la cima. Pero la verdad, la dura y fría verdad, es que estás esperando un tren que nunca llegará. La motivación no es la causa del cambio, es la consecuencia. El verdadero problema no es tu falta de ganas, es tu exceso de ladrones. Ladrones invisibles que cada mañana, en el silencio de tu habitación, te roban la voluntad antes de que siquiera te des cuenta. Ladrones que has invitado, alimentado y entrenado durante años. Y en los próximos minutos, no solo vas a conocerlos, vas a aprender a cazarlos. ¿Te suena esta historia? No es una historia de grandes tragedias ni de villanos de película. Es una historia mucho más silenciosa, mucho más íntima. Es la tuya. Empieza cada mañana no con el sonido de un gallo, sino con la sirena de una batalla que ya has perdido de antemano. El despertador. Ese grito electrónico que rasga el silencio de tus sueños y te devuelve a una realidad que no has elegido, sino que simplemente te ha sucedido. Tu primer movimiento del día no es un acto de poder, sino de rendición. La mano, con una memoria perezosa y experta, busca a tientas el botón de snooze. 9 minutos, solo 9 minutos más de tregua, pero no es una tregua, es una negociación con la mediocridad. Es el primer eslabón que forjas en las cadenas invisibles que te atarán durante las próximas 16 horas. Te dices a ti mismo que es solo un momento, un pequeño lujo, pero sabes, en lo más profundo de tu ser, que es la primera mentira del día. Y la primera mentira siempre abre la puerta a todas las demás. Cuando finalmente la presión de la responsabilidad se vuelve insoportable, te incorporas, pero no te levantas. No todavía. El segundo ladrón ya está esperando su turno. Tu móvil. La pantalla se ilumina y con ella un torrente de información inútil inunda tu cerebro aún adormecido. Vidas ajenas, editadas para la perfección. Noticias diseñadas para generar ansiedad. Notificaciones que te recuerdan obligaciones que ya te pesan. Estás empezando tu día consumiendo, no creando. Estás llenando tu mente con el ruido del mundo antes de haber tenido la oportunidad de escuchar tu propia voz. Es un veneno lento. Un goteo constante de distracción que ahoga cualquier atisbo de intención. Tu potencial, que durante la noche parecía infinito, se encoge con cada scroll, con cada like, con cada titular alarmista. Y así sales de la cama no con energía, sino con un déficit. Ya vas tarde, ya estás a la defensiva. La mañana no es un campo de oportunidades, es un campo de minas que solo intentas atravesar sin que nada explote. El desayuno, si lo hay, es un trámite. El café es una necesidad, no un placer. Te vistes con el piloto automático encendido.
La mente ya perdida en un laberinto de preocupaciones futuras y arrepentimientos pasados. ¿Recuerdas ese proyecto que ibas a empezar? ¿Ese libro que ibas a leer? ¿Esa llamada que ibas a hacer? Se han convertido en fantasmas que habitan en los rincones de tu conciencia, susurrándote lo que podría ser mientras tú te vistes para ser un día más lo que siempre has sido. El día transcurre en una niebla de semi-atención. En el trabajo te sientas frente a la pantalla, pero no estás realmente ahí. Tu cuerpo ocupa una silla, pero tu mente es un fugitivo. Saltas de un correo a otro, de una tarea a otra, sin terminar ninguna. La ilusión de la multitarea, ese gran ladrón del foco, te hace sentir ocupado, pero no productivo. Eres como un corredor en una cinta estática, sudando, esforzándote, pero sin avanzar ni un solo centímetro. Tus grandes metas, tus sueños, esos que una vez te encendieron por dentro, ahora son solo un ruido de fondo. Un eco lejano ahogado por la tiranía de lo urgente. Y las excusas, las excusas, son tu obra maestra. Un tejido de justificaciones tan perfecto y tan bien cosido que casi te las crees. Tú mismo, no tengo tiempo, estoy demasiado cansado, mañana empiezo, no es el momento adecuado. Son el narcótico que usas para adormecer el dolor del potencial desperdiciado. Cada excusa es un ladrillo más en el muro de tu prisión invisible, un muro que tú mismo construyes, día tras día, decisión tras decisión. Deseas una vida diferente, la ves en las películas, la lees en los libros, la intuyes en los momentos de silencio. Una vida con propósito, con vitalidad, con libertad financiera. Una vida en la que tu cuerpo es fuerte, tu mente es clara y tus acciones están alineadas con tus valores más profundos. Anhelas esa versión de ti, pero luego miras tu cuenta bancaria, que se vacía más rápido de lo que se llena. Miras tu reflejo en el espejo y ves el peaje que el sedentarismo y la mala alimentación están cobrando. Miras tu calendario y solo ves una sucesión de días idénticos, una rueda de hámster que gira y gira sin llevar a ninguna parte. La frustración es un nudo en la garganta, un peso en el pecho. No es una ira explosiva, es una implosión lenta y constante. Un vacío sordo que intentas llenar con distracciones baratas, más series, más comida basura, más tiempo perdido en el abismo digital. Pero el vacío sigue ahí, porque no se puede llenar desde fuera. Es un agujero con la forma exacta de la persona que se supone que debería ser. Llega la noche, el final del día, y con ella la fatiga, pero no es la fatiga satisfactoria del que ha luchado una buena batalla. Es el agotamiento tóxico de la inacción, el cansancio de haber arrastrado tus propias cadenas todo el día. Te metes en la cama, en el mismo lugar donde empezó tu rendición, y el ciclo se prepara para repetirse. Prometes que mañana será diferente, que mañana te levantarás a la primera, que mañana irás al gimnasio, que mañana empezarás, pero esa promesa ya suena hueca. La has pronunciado tantas veces que ha perdido todo su poder. Es solo un ritual para poder conciliar el sueño, una nana para callar al crítico que vive dentro de ti, y mientras el techo te devuelve la mirada, una pregunta fría se abre paso en la oscuridad. Una pregunta que te hiela por dentro. ¿Cuántos mañanas más estás dispuesto a desperdiciar antes de que no quede ninguno? La vida, tu única vida. No puedes seguir así, algo tiene que romperse. Y entonces, ocurre. No es un trueno, no es un terremoto, es algo mucho más devastador. Es un silencio. El silencio que sigue a una oportunidad perdida, una llamada que no contestaste, un correo que dejaste para luego, una puerta que se cierra con un clic tan suave que apenas se oye, pero que resuena en tu alma como el portazo de una celda. Fue un fracaso, no uno de esos fracasos épicos que se cuentan en las biografías, sino uno de esos pequeños y sórdidos fracasos cotidianos, una promesa rota a alguien que te importa, un proyecto clave que se va al traste no por falta de talento, sino por falta de diligencia. Un momento en el que necesitabas estar presente, enfocado y fuerte, y en su lugar estabas ausente, disperso y débil. Esa noche, el agotamiento no te lleva directamente a la cama, te lleva al baño. La luz fría y blanca del fluorescente es implacable. No hay filtros, no hay ángulos favorecedores, solo estás tú y tu reflejo, y por primera vez en mucho tiempo, realmente miras. No te limitas a comprobar si tienes algo entre los dientes o si necesitas afeitarte. Miras más allá de la superficie. Ves las líneas de cansancio que no vienen del trabajo duro, sino de la preocupación constante. Ves la opacidad en tus ojos, el brillo perdido de alguien que ha dejado de luchar por lo que quiere y se ha conformado con lo que le toca. Ves al capitán de un barco que ha entregado el timón a la marea y ahora se queja de las rocas. Y en ese espejo, la torre de excusas que has construido con tanto esmero durante años empieza a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. No tengo tiempo se desmorona al recordar las horas perdidas en el abismo infinito del scroll. Estoy demasiado cansado se convierte en polvo al recordar que la energía no se gasta, se invierte. Y tú llevas años sin invertirla en nada que merezca la pena. Mañana empiezo suena como la broma cruel que siempre ha sido. Cada justificación,
Cada mentira piadosa que te contabas para poder dormir por la noche se revela como lo que es el testimonio de un cobarde. El dolor de esa honestidad es agudo. Es un cuchillo que se clava hondo, pero debajo del dolor hay algo más, una extraña sensación de alivio, porque en el momento en que dejas de mentirte, recuperas una fracción de tu poder. En ese instante, la imagen del espejo cambia. Ya no ves a una víctima de las circunstancias, del sistema, de la falta de oportunidades. Ves a un cómplice. Ves al autor intelectual de tu propia mediocridad. Ves al carcelero que se queja de la celda que él mismo ha diseñado. Y esa visión, aterradora como es, también es liberadora. Porque si tú eres el problema, significa que también eres la solución. Es aquí donde la batalla cambia de naturaleza. Dejas de mirar hacia afuera buscando un enemigo, un culpable, y te giras hacia adentro. Te conviertes en un detective en la escena de tu propio crimen, el crimen del potencial desperdiciado, y empiezas a verlos, no como un fantasma abstracto, llamado pereza, sino como una red de saboteadores concretos y organizados. Los ves con una claridad que te hiela la sangre. Ves al primer ladrón, el que te roba el amanecer, disfrazado de 9 minutos más en la cama. Ves al segundo, el que te roba el foco, escondido en la luz azul de la pantalla de tu móvil. Ves al ladrón de tu energía en cada elección de comida procesada, en cada día sin mover el cuerpo. Ves al ladrón de tu compromiso en la palabra luego, en la palabra mañana. No es un enemigo, es un ejército de hábitos invisibles que has estado alimentando y entrenando durante años, y han estado operando en la sombra, desmantelando tu voluntad pieza por pieza, sin que tú te dieras cuenta. Y aquí estás, en este preciso momento. La revelación te golpea como una ola de agua helada. Te encuentras en una encrucijada, pero no hay múltiples caminos, solo hay dos. Un camino es el que ya conoces, es cómodo, está bien asfaltado por la costumbre. Es el camino de seguir igual, el camino de aceptar la derrota silenciosa de cada día, de seguir negociando con la mediocridad, de dejar que los ladrones sigan saqueando tu vida hasta que no quede nada de valor. Es un camino que parece seguro, pero su destino es una certeza absoluta, el arrepentimiento, el dolor sordo y permanente de mirar atrás y preguntarte quién podrías haber sido. El otro camino es diferente, es escarpado, no está señalizado, está lleno de la incomodidad del cambio, es el camino de la guerra, una guerra contra ti mismo, contra esa versión de ti que se ha acomodado en la jaula. Es el camino de levantarte cuando cada fibra de tu ser grita que te quedes. Es el camino de decir no a la distracción fácil y sí al esfuerzo que construye. Es un camino que exige un pago por adelantado en forma de disciplina y sacrificio. Su destino es incierto, pero su promesa es la única que importa. La posibilidad de convertirte en la persona que siempre has sabido que puedes ser. La elección es binaria, no hay término medio, no puedes cruzar un abismo en dos saltos, o te quedas en tu lado en la prisión familiar o saltas hacia la libertad desconocida. Y mientras sigues mirando a ese extraño en el espejo, una verdad fundamental cristaliza en tu mente. Una verdad tan simple y tan poderosa que lo cambia todo. Has estado esperando a sentirte motivado, esperando el día en que te despertarías con ganas de comerte el mundo, con una energía inagotable y una claridad perfecta. Has estado esperando una señal, un empujón, un milagro, y ahora lo entiendes. La gran mentira que te ha mantenido paralizado. La motivación no viene antes de la acción. La motivación es la hija de la acción. No te sientes motivado para ir al gimnasio. Vas al gimnasio y después de arrastrarte, de sudar, de superar la resistencia, es entonces cuando la sientes. La oleada de endorfinas, el orgullo, la motivación para volver mañana. No te sientes motivado para empezar ese proyecto difícil. Te sientas, escribes la primera frase, haces la primera llamada, resuelves el primer pequeño problema. Y es ese pequeño progreso el que enciende la llama de la motivación para continuar. La acción es la chispa. La motivación es el fuego que crece a partir de ella. Has estado intentando encender un fuego sin una sola chispa. Esta revelación no es una opinión, es una ley de la física del alma. El universo no recompensa la intención, recompensa la acción. Y con esa certeza, el dilema se disuelve. La decisión ya no parece una elección, sino una inevitabilidad. Continuar en el viejo camino ya no es una opción, porque ahora sabes que es un suicidio a cámara lenta. El ciclo de la autocompasión y las excusas tiene que romperse. Tiene que romperse. Hoy, no mañana, no el lunes, ahora, en este baño, bajo esta luz implacable. Con el único testigo de tu propia alma reflejada en el cristal, tomas una decisión, no una promesa vacía como las de cada noche. Es un contrato firmado con sangre, un juramento de guerra. No vas a intentar ser mejor. Vas a desmantelar sistemáticamente a los enemigos que viven dentro de ti. Uno por uno, vas a lanzar una ofensiva total. Una semana, 7 días, para cazar a cada uno de los 7 ladrones. 7 batallas para recuperar tu soberanía. La niebla en tu mente empieza a disiparse.
reemplazada por la fría y afilada claridad de un plan. Ya no eres un prisionero a la deriva, eres un guerrero preparándose para la batalla. La guerra no empezaba mañana, la guerra empezaba ahora. Y el primer ladrón, el que te robaba el amanecer, tenía las horas contadas. La decisión está tomada, el contrato está sellado, pero un juramento hecho en la desesperación de la medianoche es solo aire, es una promesa escrita en el agua. El verdadero campo de batalla no es el espejo del baño, es la trinchera de tu cama a las 6 de la mañana. Ahí es donde se gana o se pierde la guerra, no en grandes declaraciones, sino en el primer movimiento del día. Y aquí empieza el primer día de tu nueva vida, el día 1. La batalla contra el ladrón del amanecer. Suena la alarma, el mismo grito electrónico de siempre. Pero hoy, algo es diferente. Tu cuerpo, por puro instinto, inicia el movimiento de siempre, el brazo extendiéndose como una serpiente perezosa hacia el móvil, buscando el botón de snooze, buscando esos 9 minutos de falsa paz, de rendición negociada. Pero tu nueva conciencia, afilada y brutal, lo detiene. Es un veto, una orden que corta el circuito del hábito. La regla es simple, no negociable, cuando suena la alarma. Tus pies tocan el suelo, no hay debate, no hay deliberación, es una ley física. El sonido es la causa, el movimiento es el efecto. Sientes la resistencia, es física, los músculos se quejan, el calor. De las sábanas es un imán poderoso, una sirena que te canta para que te quedes en la seguridad de la mediocridad un poco más. Tu mente, la vieja mente, empieza su trabajo de abogado del diablo. Solo hoy, estás cansado, te lo mereces. 9 minutos no cambiarán nada, es una mentira dulce y persuasiva. La conoces bien, has sucumbido a ella miles de veces, pero hoy esa voz no encuentra eco. Hoy la has identificado como la voz del enemigo, y no se negocia con el enemigo, con un movimiento que se siente torpe, forzado, antinatural, te sientas, y luego te pones de pie, tus pies descalzos tocan el suelo frío, el shock recorre tu cuerpo, y en ese instante, has ganado, la primera batalla, la más importante. No has ganado 9 minutos, has ganado el día entero, has demostrado a cada célula de tu ser quién está al mando. El hombre que eras ayer se habría quedado en la cama. El hombre que eres hoy está de pie en la oscuridad mientras el resto del mundo duerme, y por primera vez no sientes el peso del día que empieza, sino el poder de haberlo conquistado antes de que siquiera amanezca. El silencio de la casa ya no es opresivo, es el silencio de un lienzo en blanco, y tú tienes el pincel. El segundo día, la batalla contra el ladrón del foco. Ayer conquistaste el tiempo, hoy tienes que conquistar tu atención. Llegas a tu puesto de trabajo o te sientas frente a tu proyecto y el viejo enemigo te espera. La pantalla del ordenador, un portal a infinitas distracciones, las pestañas abiertas del navegador, las notificaciones del móvil vibrando con una urgencia fabricada, tu mente acostumbrada al caos. Quieres saltar de una cosa a otra, revisar el correo, mirar las noticias, responder a ese mensaje. Es la ilusión de la productividad. El baile frenético del que se siente ocupado pero nunca avanza. Pero la nueva regla es tan implacable como la primera, una tarea, una sola cosa, la más importante, y nada más existe hasta que esté terminada. Apagas las notificaciones del móvil. No lo pones en silencio, lo apagas. Es un acto simbólico. Estás cerrando las puertas al ruido del mundo para poder escuchar tu propia señal. Cierras todas las pestañas innecesarias. Tu universo se reduce a un único objetivo. Los primeros 20 minutos son un infierno. Tu cerebro, adicto a la dopamina barata de la novedad constante, grita por su dosis. Sientes el impulso casi físico de abrir una nueva pestaña, de comprobar algo irrelevante. Es un picor mental. La voz del saboteador te susurra. Solo un vistazo rápido, no tardas nada, así te lo quitas de la cabeza. Pero resistes, te anclas a la tarea. Cada vez que tu mente se desvía, la traes de vuelta, con amabilidad, pero con firmeza, como un domador con un animal salvaje. Y entonces ocurre algo mágico. Después de ese umbral de dolor, entras en un estado de flujo, el ruido se apaga, el tiempo se deforma, solo existís tú y la tarea. Las palabras fluyen, las ideas conectan, el problema se resuelve, y cuando levantas la vista han pasado 90 minutos, y has hecho más trabajo de valor real que en los 3 días anteriores juntos. No estás cansado, estás energizado, porque la energía no se gasta con el foco, se multiplica. El hombre de ayer era una marioneta de las notificaciones. El hombre de hoy es un francotirador de la atención. Ha aprendido que el poder no reside en hacer muchas cosas, sino en hacer una cosa con una dedicación absoluta. El tercer día, la batalla contra el ladrón de la energía. Has recuperado tu mañana y tu foco, pero tu cuerpo sigue siendo el de antes. Un motor que funciona con combustible de baja calidad. Hoy declaras la guerra a la comida procesada y al sedentarismo. La regla es clara, tu cuerpo es tu único vehículo en esta vida. No es un vertedero. Le darás movimiento y le darás nutrientes. La primera prueba llega a media mañana. El bajón de azúcar.
el deseo de algo rápido, dulce, procesado. La máquina de vending te llama. Es fácil, es rápido, es lo de siempre, pero hoy pasas de largo. En su lugar, bebes un vaso de agua y comes una pieza de fruta. Tu cuerpo protesta, quiere su chute habitual, pero tú aguantas. Estás reeducando tus papilas gustativas, pero sobre todo, estás reeducando tu voluntad. Luego llega la hora de mover el cuerpo. No tienes que correr una maratón, solo tienes que empezar. Unas flexiones en casa, una carrera corta por el parque. La primera vez es brutal. Cada músculo que no has usado en años grita en protesta. Tu corazón late con fuerza. El sudor te pica en los ojos. La voz del viejo tú vuelve con fuerza. ¿Ves? No puedes, es demasiado duro. Para allá. Mañana será otro día. Es la voz de la debilidad buscando la comodidad del fracaso. Pero sigues. Un paso más, una repetición más, empujas más allá del punto donde habrías parado ayer. Y cuando terminas, estás sin aliento, dolorido, agotado. Pero es un agotamiento limpio. Un cansancio que purifica. Es el dolor del crecimiento. No el de la atrofia. Te miras al espejo, sudado y despeinado, y no ves al hombre débil que empezó. Ves al guerrero que ha terminado. El hombre de ayer buscaba energía en una lata de bebida azucarada. El hombre de hoy la forja en el fuego del esfuerzo físico. El cuarto día. La batalla contra el ladrón de la claridad. Y la primera gran prueba. Llevas 3 victorias consecutivas. Te sientes invencible. Y aquí es donde el verdadero enemigo, tu propia complacencia, prepara su emboscada. Te levantas bien, siguiendo la regla del día 1. Pero algo se tuerce. Una llamada inesperada. Un problema en el trabajo. Tu plan se desmorona antes de empezar. Y caes. Vuelves a reaccionar. Vuelves a la multitarea. Te saltas el entrenamiento porque no tienes tiempo. A mediodía te encuentras comiendo cualquier cosa frente al ordenador, sintiendo como la niebla mental vuelve a instalarse. Y con ella llega la desesperación, el sentimiento de fracaso. Lo sabía, no sirvo para esto. 3 días buenos y vuelvo a ser el de siempre. Es el momento más peligroso, el punto en el que el 99% de la gente abandona, porque la disciplina no se mide en los días que todo sale bien, se mide en lo que hace 5 minutos después de haber fallado. El viejo tú se habría rendido, habría tirado el resto del día a la basura, prometiendo empezar de nuevo el lunes, pero el nuevo tú se detiene, respira hondo y se niega a aceptar la derrota. Saca un papel y un bolígrafo y aplica la regla de hoy. No empezarás el resto de tu día hasta que sepas cómo quieres terminarlo. En 5 minutos trazas un plan de rescate, 3 tareas críticas que vas a completar antes de dormir, una acción de movimiento, aunque sea caminar 20 minutos, una comida limpia. No es perfecto, el día no ha sido ideal, pero lo has salvado del desastre total. Has cortado el ciclo del fracaso, y al hacerlo, has aprendido la lección más importante de todas. La disciplina no es ser un robot perfecto, es la capacidad de volver al camino un segundo después de haberte salido. El hombre de ayer creía que un solo error invalidaba todo el esfuerzo. El hombre de hoy sabe que el error es solo una oportunidad para demostrar su compromiso real. El quinto día, la batalla contra el ladrón del compromiso. Has aprendido a levantarte, a enfocarte, a moverte y a planificar. Ahora tienes que enfrentarte al ladrón más sutil de todos. Un ladrón que se esconde en 2 palabras, luego y mañana. Cada vez que pospones una pequeña acción, estás entrenando a tu cerebro para la procrastinación. Estás rompiendo una pequeña promesa contigo mismo. Y la suma de esas promesas rotas destruye tu autoconfianza. La regla de hoy es la regla de los 2 minutos. Si una tarea lleva menos de 2 minutos, se hace ahora, no se apunta, no se pospone, se ejecuta. Responder ese correo, hacer esa llamada, ordenar ese papel, son victorias minúsculas, pero su efecto acumulativo es devastador para la pereza. Durante todo el día te conviertes en un cazador de luegos. Cada vez que la palabra asoma en tu mente, la aniquilas con una acción inmediata. Es incómodo, requiere un esfuerzo consciente, pero al final del día, tu bandeja de entrada está limpia, tu espacio está ordenado, tu mente está despejada. No tienes esa nube de pequeñas tareas pendientes flotando sobre tu cabeza, drenando tu energía mental. Has aprendido que la integridad no es un concepto abstracto, es la práctica de hacer lo que dijiste que harías, y empieza por las cosas más pequeñas. El hombre de ayer era un maestro de la dilación, un acumulador de tareas pendientes. El hombre de hoy es un ejecutor. Su palabra tiene peso primero para sí mismo, y después para el mundo. Cada acción inmediata es un ladrillo más en el edificio de su confianza personal. El sexto día, la batalla contra el ladrón del descanso. Has estado en guerra durante 5 días, te estás rindiendo a un nivel que no recordabas, pero una máquina de alto rendimiento necesita un mantenimiento de alta calidad. El viejo tú creía que el descanso era desplomarse en él sofá y anestesiar el cerebro con series o redes sociales hasta caer rendido, pero eso no es descanso,
Es disipación, es ruido. La nueva regla, el descanso es una herramienta estratégica para la recuperación, no una vía de escape. Hoy, 1 hora antes de dormir, todos los dispositivos electrónicos se apagan. La luz azul, ese ladrón del sueño, queda desterrada. En su lugar, lees un libro, meditas 5 minutos, escuchas música tranquila, hablas con alguien a quien quieres, preparas el día siguiente al principio. El silencio es ensordecedor. El aburrimiento te tienta a coger el móvil, pero aguantas y permites que tu mente se desacelere, que tu sistema nervioso se calme. Te metes en la cama no con la mente llena de la ansiedad y la comparación del mundo digital, sino con una sensación de paz y cierre, y duermes de verdad, un sueño profundo, reparador, que no recordabas desde que eras un niño.